estado de Hidalgo. Ok. Sí, de la escuela, no sé si se encuentra ya alguien de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla. Aquí en el programa aún no tengo un nombre, pero si se encuentra presente, que nos lo hiciera saber, por favor. Sí, maestro, aquí estamos presentes. Ok, y bueno, escuché, ¿quién es, perdón, el participante o la participante? Ailín Azul Martínez, de Progreso de Obregón Hidalgo. Bueno, a ver, tantito, repito, de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla. Sí, profe. Mi nombre es Jairo Uriel Tenango Lima. Ok, bueno, ese sería el nombre del alumno. No seas malito, si me lo puedes escribir en el chat, para que yo, Ok, sí, está bien. lo registre, el compañero relator. Y como Sí, docente maestro. de esa escuela, ¿quién estará también? El maestro Merced Gerardo Aguilar Fonseca. Ok, te pido de favor, no seas malito, en el chat, porque aquí en el programa, no sé por qué no aparece, pero lo tomamos en cuenta para que, pues, conste su participación. Ahora sí, maestro de Hidalgo, discúlpeme que no lo haya podido, tomar en cuenta. Me parece que la alumna es Lynn Azul Martínez Contreras. Así es, presente. Sí, así es. Excelente. Y el docente es el maestro Ismael Zúñiga Neria. Servidor. Muchísimas gracias, maestro. Eh, de Durango constatamos la presencia de la normal, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, Bicenet, como es conocida más comúnmente, la alumna Cindy del Carmen Reyes Herrera, perdón. No, maestro, sería Claudia Génesis García. Ah, ok. No, Samalito, me parece que usted es el docente, maestro Fernando Joaquín Moreno Murillo. Es correcto. Le pido de favor nos lo apunte en el chat para que mi compañero relator tome nota del cambio que hubo y ya lo registre así para la relatoría. Claro que sí, maestro. Le agradezco mucho, maestro Joaquín. Y de Tlaxcala, la escuela anfitriona, la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, la alumna Yasmín Mesa Lázaro. Sí, maestro, aquí estamos. Excelente. Y la docente es la maestra Laura Cariño Sánchez. Presente, aquí estamos. Excelente. Bueno, ya una vez, pues, habiendo constatado la presencia de los participantes, les recordamos que tienen hasta 10 minutos para desarrollar su exposición. A los 8 minutos se escuchará un timbre para que, bueno, comiencen a concluir o dar los puntos finales de la exposición que vayan que estén realizando. Sí, y pues sin más preámbulo, damos inicio con la alumna Jocelyn Hernández Ortega y la docente María del Socorro Sánchez Gómez de la Escuela Normal Superior del Estado de México. Adelante. Sí, bueno, no sin antes preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, de no ser así, damos inicio a los demás, Hola, a todos los... ¿Sí? soy de la Escuela Normal Superior del Estado de México y estoy a cambio de la maestra María del Socorro Sánchez. Ah, maestro, Francisco, qué gusto escucharlo y tenerlo presente, en esta mesa. No sea malito, le pido de favor también en el chat que pudiera ponernos su nombre completo para que lo registre mi compañero relator. Ya lo hice, ya mandé mi nombre y la escuela. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Bueno, pues, si no hay alguna otra aclaración de participación o de algún nombre, pues vamos a comenzar y cedemos la voz a la señorita alumna Jocelyn Hernández Ortega y, bueno, su acompañante, el maestro Francisco García.
Adelante, compañeros. Los demás silenciamos micrófono, por favor. ¿Me pueden apoyar informando si ya se ve mi presentación? Es correcto, ya se aprecia, señorita. Ok, muchas gracias. Adelante. Bueno, mi nombre es Jocelyn Hernández Ortega. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior del Estado de México, de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. ¿Cómo es la transición entre los saberes abordados en la escuela normal y la puesta en práctica en la escuela secundaria? Bueno, en primer lugar tenemos proyectos de intervención docente, en donde antes de cada jornada de intervención se realizaba una simulación en torno al tema que se nos fue asignado por nuestro maestro titular de la escuela secundaria. Todo esto conllevaba que nosotros como docentes impartiéramos tanto el contenido, el material y las estrategias que íbamos a ocupar en nuestras prácticas. Al finalizar esta simulación, nuestros compañeros nos daban una retroalimentación acerca de nuestra participación con el único objetivo de mejorar nuestra práctica docente. Como siguiente tenemos práctica profesional y vida escolar, que con asesoramiento del docente titular se exploró y creó una aplicación a través de la app Inventor, la cual nos permite programar de manera muy sencilla. Inicialmente yo había creado una calculadora que me permitía calcular ciertas cifras, ¿no? Pero como bien sabemos, la calculadora la podemos encontrar en todos lados. Y fue así que hice una mejora y en este caso creé una aplicación que la nombré Quiz Matemático. En esta aplicación se realizaba un cálculo mental y si el alumno contesta correctamente se le asignan 10 monedas y si responde incorrectamente se le resta una vida de las 3 disponibles. Finaliza el juego cuando hayan agotado sus 3 vidas. De esta forma me permite llevar a la práctica esta aplicación para ayudar en mi práctica y de esta manera mejorar en muchos ámbitos, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia, participación y aportaciones para mi formación durante la inmersión al Consejo Técnico Escolar? Bien, les platico, yo estoy en una escuela ubicada en el municipio de Xonacatlán, Estado de México, con una matrícula aproximada de 1,000 alumnos, en donde cuenta con 61 docentes. Los docentes están organizados por mesas de trabajo en este Consejo Técnico Escolar, que cada mesa es por academia. Nosotros como docentes de información nos integramos a la academia de acuerdo a nuestra licenciatura. En este caso yo me integro a la academia de matemáticas y en esta escuela, se reparten las comisiones por mes. Es así que a cada academia le pertenece un mes de organización que lleva consigo tanto el periódico mural, las ceremonias, el consejo técnico y concursos y actividades alusivas al mes. Pero no sin antes mencionar que a nosotros como docentes en formación también se nos integra en esta misma organización y nos toca el mes de junio en la que pues tenemos que organizar diferentes actividades como el rally, tenemos que inculcar el valor del mes que es el diálogo, hacer un concurso que es a través de un proyecto de PET y vamos a reportar nuestras evidencias el 30 de junio. Yo creo que de esta manera se nos incluye en esta organización y de cierta manera nos preparan para cuando estemos en servicio y nosotros así ya tengamos como un impulso y una cierta experiencia para poder usarla en cuando estemos en servicio. ¿Cuáles son los alcances de la práctica docente en mi formación y hasta dónde responde a los retos actuales que enfrenta el maestro en un mundo cambiante?
Personalmente, creo que mi práctica docente me ha permitido mejorar mi actuar y las estrategias, y todas estas estrategias me han permitido tener cierta experiencia en donde me he dado cuenta que no solo influye el contexto en el que está inmerso la escuela, sino que también influye el grado, el grupo y cada uno de los estudiantes. Les platico que yo tengo 3 grupos, primero B, primero F y primero G. Les voy a platicar un poco acerca de ellos. En primero B favorece el trabajo en equipo y es un grupo muy tranquilo. Muchas veces tengo que implementar estrategias para que estén activos. En primero F presentan dificultades en cuanto a disciplinas y casi no favorece el trabajo en equipo. Pero he implementado una estrategia que la nombro pila de la conducta. Tienen 5 cargas disponibles y un acto de mala conducta reduce una carga. Afortunadamente hasta ahora no han agotado sus 5 cargas, pero si ese fuera el caso, se da el tema por visto y se realiza un tipo examen para valorar si tienen ese aprendizaje, ¿no? Primero G favorece el trabajo en equipo, siempre y cuando ellos eligen a sus integrantes y tienden a ser muy competitivos. Obviamente en los 3 grupos algunos tienen dificultades en cuanto al dominio de operaciones, principalmente en multiplicaciones y por consiguiente en divisiones. Creo que mi práctica docente me ha permitido mejorar estas estrategias y de esta manera crear nuevas para que se mejore el aprendizaje dentro del aula. ¿Cómo influye la experiencia de la práctica docente en mi formación profesional? Pues creo que a través de la experiencia he tenido diferentes dificultades, como es este caso, en el tema de localización de números decimales y fraccionarios. Se utiliza el libro de texto para complementar las actividades y el tema que se está viendo, ¿no? Pero una actividad que yo propuse influyó negativamente en el aprendizaje de mis estudiantes, ya que como se observa, tenemos 2 rectas, ¿no? En la primera recta se supone que el segmento azul representa la cifra de 1.3 en números decimales, mientras que la cifra color verde representa 0.18. Hasta aquí puede ser una buena estrategia para que los alumnos tengan este aprendizaje, pero ¿cómo influye negativamente? Pues que debemos utilizar las actividades necesarias y si estas van a influir o negativamente o positivamente. En este caso, esta actividad influyó negativamente, ya que al momento de querer comparar estas 2 cifras, el alumno intuitivamente me diría que la cifra más grande es 0.18, ¿no? Porque el segmento es más grande. Entonces, me permitió analizar y decir, ¿sabes qué? Esta actividad no está bien, necesito mejorar y necesito utilizar una mejor estrategia para poder, para que vaya a influir en su aprendizaje positivamente, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades a los que me enfrenté al haberme formado desde 3 miradas? Distancia, híbrido y presencial. Yo creo que la educación a distancia es un reto. No todos los estudiantes tenemos las mismas posibilidades y creo que necesitamos ver a nuestros estudiantes para darnos cuenta si realmente están aprendiendo. Muchas veces los alumnos hacen gestos que a nosotros nos permiten identificar si en verdad están aprendiendo. El modelo, la educación híbrida, pues yo creo que es un reto, ya que la mayoría de escuelas tenemos dificultades en cuanto a recursos tecnológicos. Y de forma presencial, yo creo que la educación presencial es una oportunidad para aprender. Necesitamos estar en contacto con nuestros compañeros para resolver dudas y en presencial podemos implementar estrategias que nos permitan adquirir conocimientos. Retos que debe enfrentar el actual docente. Yo creo que tenemos muchos retos, pero entre los principales que creo que a los que yo me enfrento es al cambio, ya que pues como bien sabemos estamos inmersos en diferentes planes de estudio, reformas educativas, entonces nosotros como futuros docentes tenemos el compromiso de estar actualizando
nuestros conocimientos y estar preparados ante las adversidades que se nos presentan, ¿no? Otro es el docente como transmisor y guía. Creo que nosotros debemos de implementar las estrategias necesarias para que nuestros alumnos aprendan. Y si esas estrategias no son correctas, buscar unas nuevas para que puedan, para que finalmente este aprendizaje sea exitoso. La inclusión para mí es un reto, ya que no me considero estar tan preparada. Creo que en la actualidad debemos de estar informados acerca de este tema, porque en nuestro salón de clases puede haber niños que necesitan más nuestro apoyo, ¿no? Pero es complicado, ya que hay grupos de 50 estudiantes, 40, y no puedes centrar tu atención en un solo estudiante, pero tampoco puedes dejar a tus demás estudiantes. Entonces creo que la inclusión es un reto que como docente pretendo mejorar. Y las nuevas tecnologías. Actualmente los niños están inmersos en las tecnologías y creo que es importante que nosotros estemos preparados para ello. Sería todo. Gracias. Gracias a ti, Jocelyn. Pues muy interesante la presentación de tu trabajo. A partir de este momento, damos 5 minutos. 5 minutos para algunas preguntas que tengan que hacer o que alguien pues quiera plantear al trabajo que acabas de presentar. Maestro. Maestro, si me permite. Oh, Sí. Perdón, maestro Ismael, adelante. No, adelante, maestra, sí. Le agradezco. Bien, Jocelyn, agradecemos tu participación, sin duda alguna. Si bien es cierto, nosotros como escuela anfitriona estamos perfilados hacia formar licenciados en educación primaria, no estamos lejos del trabajo que realizan ustedes en educación secundaria. De manera clara se refleja a través de la experiencia que nos compartes en tu trayecto de práctica profesional, esa relación, ese vínculo tan estrecho que existe entre cómo formamos a los docentes de educación primaria y cómo se están formando ustedes para ser docentes de educación secundaria. Seguramente tienen sesgos muy particulares que los distinguen, sin embargo, la esencia que nos mantiene en la práctica, pues no dista una de la otra. Analizar lo que se hace, reflexionar lo que se hace, pensar en lo que se quiere mejorar y, bueno, recuperando un poquito lo que acabamos de escuchar en la conferencia del doctor Díaz Barriga, pues ustedes están en el punto preciso para poder aprovechar esa ansiedad creadora de la que él hablaba, para poder generar situaciones de aprendizaje que les permitan a ustedes continuar con ese bagaje de experiencias que les permitan en tiempo muy próximo poder cumplir y desempeñar de manera óptima su función como docentes. Gracias. Gracias, Jos. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Laurita, por tu intervención. Participación del maestro Ismael Zúñiga. Adelante, maestro Ismael, con gusto. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo valioso de este intercambio de ideas es poder articular la participación de nuestras alumnas o de las alumnas que están presentes con el tema que nos convoca, que es la resignificación de la formación ante los retos educativos actuales. Y yo creo que es bien importante en estos tiempos en donde se habla de cambios educativos y de una reforma educativa nacional, poder pensar en esa resignificación. Como formadores en las escuelas normales, yo creo que hemos pretendido resignificar permanentemente pues nuestro actuar, nuestro rol ante los alumnos en formación y que después egresan y se inmiscuyen en las filas del magisterio. Sin embargo, yo creo que es bien importante ahora, ¿verdad? Entender que hay que pasar de
esos ideales, ¿verdad? Esos sueños, ¿verdad? Que se han convertido hasta cierto punto en cuestiones teóricas, porque yo recuerdo que en el plan 84 todo mundo decíamos, bueno, estamos formando alumnos reflexivos, críticos y analíticos, pero muy pocos entendíamos qué es o qué era formar en la reflexión, en el análisis, y sobre todo desde una mirada crítica. Entonces, esas situaciones creo que actualmente tendríamos que reflexionar y reconsiderar y reconstruir. ¿Qué es lo que tendríamos que resignificar en este tema de la formación ante los retos educativos actuales? El hecho de que nuestros alumnos en la formación de maestros puedan pasar verdaderamente sacudiéndose esa descolonización o esa colonización y que nosotros también pudiéramos intervenir con esa idea de descolonizar, pero descolonizar el pensamiento. En realidad la cuestión de la colonización enseñó al hombre a mirar solamente desde un ángulo de mirada, una cuestión desde el pensar y el mirar homogéneo. Y esta cuestión de descolonizar el pensamiento, que tendría que ser el reto y uno de los desafíos, es enseñar a nuestro alumno a ver con una nueva mirada, con una nueva colocación y saber leer la realidad. Esto parece que en el discurso se oye muy bonito, pero ¿qué significa saber leer la realidad y desde dónde el alumno normalista y nosotros mismos podemos leer la realidad para intervenir sobre ella? Formar sujetos, por ejemplo, críticos, pero entendiendo la cuestión crítica como una forma de pensar. Por eso es que la recuperación, como se ha planteado del sujeto, de la centralidad del sujeto, tendría que llevar a que en la formación en las escuelas normales lo mínimo que nosotros tendríamos que hacer es que enseñáramos a pensar al alumno, que él en todos los espacios educativos le encuentre sentido y significado a lo que hace. Porque si el alumno no le encuentra sentido y significado a lo que hace y lo que hacemos con él, entonces es una forma también de ejercer una violencia en el formar sin sentido y sin significado. Pero luego nosotros al alumno lo mandamos a la práctica, lo mandamos a hacer análisis y reflexión de la misma, y sobre todo en séptimo y octavo semestre le pedimos incluso que vea la realidad y que construya categorías, cuando no le hemos enseñado a pensar categorialmente, ¿verdad? Le mandamos a que lea en base a nuestros programas y que después nos repita los datos de la lectura. Pero dice Fran Smith, pues eso es ladrar la escritura. Pero muy diferente sería que el análisis de la lectura fuera a través del descubrimiento de categorías y que nosotros enseñáramos a nuestro alumno normalista a que con esas categorías pudiera leer la realidad y enfrentar y explicarse, ¿verdad?, ese conocimiento empírico desde esas categorías. Entonces, pensar categorial, pensar críticamente, pensar articuladamente, ¿verdad? Sí, porque en ocasiones el alumno toma, ya cuando se va a titular un tema de titulación, y dice, este es mi problema. Y nosotros lo damos por hecho que es el problema, pero ¿de veras será un problema o es un síntoma problemático? Y como ese síntoma problemático puede convertirse en un síndrome y después en un verdadero problema, pero eso tendría que hacerse mediante la formación con un pensar articulado, ¿verdad? Etcétera. Siento que hay muchas cosas que tendríamos que reconsiderar, resignificar para la formación ante los retos educativos actuales. Desafortunadamente, o afortunadamente, quizás los alumnos están ya en octavo semestre, están pasando a octavo semestre.
y así se formaron, así los formamos. Pero la reflexión precisamente nos lleva a esa situación de replantear y de reconsiderar ahora a partir de esta oportunidad de cruce de información o de socialización de la información, de qué es lo que tendríamos que resignificar para la formación que continúa, porque nosotros seguimos en la formación y en el marco de los retos educativos actuales. Pues esto es lo que quería aportar de inicio. Muchas gracias. Maestro Ismael, muchísimas gracias por su aporte. Yo creo que sí es importante. Pues acabamos de escuchar la conferencia del doctor Ángel y pues sabemos que de primera mano y a través de él, que es pues una de las personas que está trabajando en este trabajo de la construcción de la nueva escuela mexicana, pues que pues hace falta todavía concretizar muchísimas cosas y yo creo que entre las que falta para la formación de nuevos estudiantes normalistas que tengan ya esa visión, que tengan ya ese sustento de lo que va a ser la nueva escuela mexicana, pues es lo que usted está comentando, lo que usted está pues analizando, maestro, dentro de muchas cosas. Pues agradecemos las intervenciones de los dos maestros. Vamos a continuar con el siguiente ponente, que es el compañero alumno Jairo Uriel Tenango Lima, y bueno, acompañado del maestro Merced Gerardo Aguilar Fonseca, de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla. Recordamos que son los 10 minutos de exposición y a los 2 minutos les pedimos, a los 8 minutos hay que estar atentos porque se va a escuchar un pequeño timbre para que vayan cerrando su intervención. Adelante, compañero Jairo. Sí, gracias. ¿Sí se puede visualizar mi presentación? Bueno, ya está indicando que estás empezando a compartir, pero aún no aparece. Ahora ya está visible. Ya está visible. Okay, sí, gracias. Adelante, 10 minutos. Viendo a este tema en la que estamos en esta mesa, sobre la resignificación de la formación docente ante los retos, primeramente quiero hablar sobre qué es la práctica docente. Para esto he tomado a estos autores que nos dicen, de acuerdo con Fierro, Fausto y Rosas, la práctica docente es un objeto de estudio complejo, una praxis social, objetiva e internacional, en lo que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los principales agentes implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, maestro y alumno, así como los aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos que cada institución y país delimita respecto a la función del maestro. Bien. Ay, perdón. No me presenté. Permíteme. Bien, entonces, la práctica docente es cuando el sujeto en formación, la práctica docente es cuando el sujeto, nosotros como docentes en formación, ya estamos dentro de la acción que viene siendo el salón de clases. Se caracteriza por ser dinámica, contextualizada y única, ya que ejercemos la actividad para apoyarnos de diversos medios y recursos. Para esto, la práctica docente no es únicamente llegar al salón para impartir clases y enseñar, ya que para esto debemos de planificar y diseñar las actividades educativas. Se tiene que calcular los recursos, los materiales didácticos e innovar la forma de enseñanza. Igualmente, incluye aquí la improvisación, ya que no siempre coincide la planeación con la realidad. Pero lo más importante de todo es hacer que los alumnos aprendan, por lo tanto, que cumplan con los propósitos educativos. De igual manera,
las prácticas docentes son espacios que nos brinda la escuela normal para poder desarrollarnos en un ambiente en el que vamos a estar trabajando una vez culminada nuestra licenciatura. Estos espacios nos brindan las habilidades y herramientas para poner en práctica los conocimientos que nosotros vamos viendo durante los 7 semestres de la escuela normal. Esto mismo nos permite... disculpen si me escuchan todavía porque ya me pareció que se está perdiendo la conexión. Sí, se te escucha bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, perdón. Bueno, los conocimientos que nosotros adquirimos durante los 7 semestres en la escuela normal. Esto nos permite mucho acercarnos a la realidad que vamos, a la realidad, ya que vamos de la mano de un maestro titular de grupo que nos auxilia durante toda la práctica. En las escuelas normales tenemos una gran fortaleza, que es contar con periodos extensos de práctica docente, ya que estos mismos nos permiten poner en práctica las competencias profesionales. Ahora bien, cuando hablamos sobre los retos, podemos encontrar inmensos tipos y diferentes tipos de retos, como son los sociales, los económicos y los culturales. Pero, ¿cómo un docente debe saber responder a estas situaciones que se presentan dentro y fuera del salón de clases? Ya que nosotros somos susceptibles a todo tipo de situaciones que compliquen nuestro trabajo. Perdón. Es ahí donde los docentes en formación prestamos un choque de ideas, pues tenemos que confrontar la teoría que nos enseñan en la escuela normal a la realidad que se presentan en las escuelas primarias. Lo primero que uno como docente en formación debe de hacer es conocer al grupo para conocer sus fortalezas y dificultades que cada uno de nuestros estudiantes tiene. Para ello debemos de brindarles una buena enseñanza. Ahora bien, dentro de los retos a los cuales me he enfrentado en mi práctica, docente han sido la falta de autonomía en cuanto a la impartición de las clases. Perdón. Nosotros como practicantes no tenemos una posibilidad de decidir totalmente, ya que para todo debemos tomar en cuenta al titular de grupo o al director. Esto pasó en un tema que yo tenía que abarcar en la materia de ciencias naturales, que vendría siendo la pubertad. Yo en mi planeación había incluido llevar a una enfermera del sector salud para que les presentara a los alumnos los cambios en la pubertad y todo referente. Para esto, pues obviamente yo no podría llevarla sin tener la autorización primero de mi titular de grupo, del maestro y de los padres de familia, porque pues en muchas ocasiones en las casas no hay tanto estos temas. Bien, otro de los retos en los cuales me enfrenté fue las problemáticas con los padres de familia. Desafortunadamente, nosotros como practicantes no contamos con una comunicación directa con los padres de familia, ya que en el salón de clases la autoridad máxima es el maestro titular. Esto mismo nos ha provocado que algunos padres de familia minimizan o desacreditan el trabajo de nosotros como practicantes. Que realizamos un trabajo mal, entonces esto nos genera un conflicto. Un conflicto en cierta manera en que los padres le dicen a los alumnos en que no hagas este trabajo porque nada más es del practicante, no cuenta. Lo mismo que me pasó cuando yo realicé unas obras de teatro y tenían que realizar máscaras de yeso. Varios niños me preguntaban y me decían de que, maestro, ¿es necesario hacerlo? Porque mi mamá dice que no va a contar para la calificación. Y es ahí como entra este tipo de retos y conflictos. Otro de los retos en los cuales me he enfrentado ha sido los recursos inmobiliarios insuficientes para llevar a cabo las actividades planeadas. Por ejemplo, no todos los salones contamos con sillas, pizarrones, estos rincones de lectura
ya hacen mucha falta, ya han sido muy escasos. De igual manera, inmobiliario que está en mal estado, sí ha sido son grandes problemas, pues, a los cuales también nos podemos enfrentar. Y ahora bien, en cuanto a la diversidad, en cuanto al nivel económico de las familias, me he encontrado que existen varios niños que llevan todos sus materiales completos, hay hasta niños que no llevan absolutamente nada. Y esto igual es un problema, porque si los niños no llevan el material, ¿cómo vas a trabajar? Debemos de encontrar también la manera en cómo solucionar eso, pero también sigue siendo uno de los retos por los cuales me enfrento. Otro de los retos que también ha sido la diversidad cultural. En esta me refiero más a los modales y costumbres, ya que desde cada padre de familia tiene una forma diferente de criar a sus hijos, incluso en las creencias, por ejemplo en la religión y hasta en su nivel de estudio. Me metí en lo que es la religión, por ejemplo, tuve una ocasión en que tengo niños que son testigos de Jehová y, por ejemplo, en los lunes que se hacen los honores, ellos no saludan a la bandera porque dicen que en su religión está prohibido. Yo la verdad pues no desconozco muchos temas porque yo me considero una persona que está bien. Dentro de también existen las fortalezas que he tenido en mi práctica docente, han sido muchas, ya que desde aquí en la normal contamos con las prácticas docentes, bueno, más bien desde primer semestre vamos a las observaciones y ayudantía, así que estamos ya ¿cómo podría ser? Ya nos estamos relacionando en ese contexto desde el primer semestre. Otro también de las fortalezas que he tenido han sido que he recibido muchísima ayuda por parte de mis docentes titulares de grupo. Nunca me han dejado solo, afortunadamente. Siempre han estado ahí retroalimentándome en todos los aspectos. Otra de las fortalezas también que he tenido han sido que yo utilizo mucho material didáctico, ya que estos me sirven mucho como recursos de apoyo. La seguridad al hablar y al explicar los temas a los niños, tener confianza en uno mismo para poder dominar el tema y exponérselos, así también como la autonomía para poder investigarlos. También son los manejos de tiempos, a los cuales pues he tenido buenos manejos de tiempos. Y también es muy importante respetar los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Hay que entender que hay niños que hacen las cosas muy rápido y hay niños que van un poco más lento. Y esto sería todo. Sí, muchísimas gracias por tu participación, joven Jairo. Pues escuchamos con atención tu participación y sobre los retos que has tenido en tu práctica. Tenemos a partir de este momento 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer una pequeña intervención para que pues se aclare alguna duda o se puntualice algunos elementos de tu exposición. Maestro. Maestro Ismael, adelante. Sí, pues felicitar a Jairo, ¿verdad?, por su exposición y por el enorme esfuerzo que está haciendo enfrentando el séptimo y el octavo semestre en espacios prolongados. Y efectivamente, Jairo, esto de analizar la práctica docente o intervenirla, pues es un trabajo muy complejo porque implica muchos procesos a la vez de análisis. Ya tú lo referías, tú decías, nos enfrentamos con el problema del maestro titular, ¿verdad? Que luego nosotros queremos innovar cosas, ¿verdad? Y el maestro titular, pues a veces que no nos deja, nos dice, es que tienes que usar el libro, ¿verdad? Y los conduce a una educación libresca, ¿no? Así de entrada, sobre todo en el desarrollo, pudiera utilizarse pues, para el cierre, de la secuencia.
Los padres de familia, lo mismo, ¿verdad? Que pues, le revisan las tareas a los niños y que ahora quién es tu maestro y hay veces que ellos tienen un concepto diferente, ¿verdad? De la educación y pues, la entienden de diferente forma cuando ustedes quieren hacer otras cosas, ¿no? El mismo contexto y la recuperación, ¿verdad? Mientras que luego hay veces que nosotros les decimos que recuperen el contexto y más ahora con la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Pues luego ustedes se centran en las cuatro paredes y luego hay veces difícil, ¿verdad? Pedir la autorización al director o al maestro para salir y poder, ¿verdad? Ubicar la práctica docente o situar la práctica docente en la cultura, pero yo creo que ahí es donde está la importancia de la reflexión que se hace cuando ustedes regresan a la escuela normal, para poder reconstruir, porque precisamente a veces yo, por ejemplo, en esta ocasión le decía a los alumnos, era increíble que yo los visitara, que ustedes estuvieran partiendo una rosca de reyes y que la rosca de reyes ustedes no la tomaran como un centro o como un centro de interés, para que hablaran sobre la rosca de reyes, para que leyeran sobre la rosca de reyes, para que escribieran sobre la rosca de reyes o para que escucharan incluso datos sobre la rosca de reyes. Quebraron piñatas, vivieron la Navidad y parece que ustedes estaban planeando los contenidos de prensa y haciendo otras cosas abstractas cuando precisamente el tema de la Navidad era para que tú lo correlacionaras, por eso hablaba yo de pensamiento articulado, cómo es que nos hace falta formar a nuestros alumnos precisamente en ese pensar articulado, cómo yo puedo, ¿verdad? Como lo hacía Freinet del siglo XVIII, esto no es nuevo, ¿verdad? Retomar, por ejemplo, el tema de la Navidad para ver los contenidos. En fin, hay muchas cuestiones que analizar, sin embargo, incluso el tema de los enfoques de las asignaturas, que nos implican y que nos llevan a que ustedes no vayan a dar clase, sino que el enfoque nos lleva a que ustedes planteen conflictos cognitivos y a partir de ese conflicto cognitivo ustedes puedan entonces reflexionar con los alumnos de cómo resolverlo, pero no solamente en matemáticas, sino en todas las asignaturas, ¿verdad? Es decir, lo que yo decía anteriormente, ¿no? Provocando el deseo de saber, no ir a darle clase. Provocar ese deseo de saber y que ellos se encuentren sentido y significado, porque lo otro, pues lo quiero recalcar, es violencia pedagógica. Bueno, hasta ahí mi reflexión. Sí, tenemos todavía un minuto. Si alguien quiere hacer alguna participación de manera rápida para que después demos paso al siguiente participante. Yo, profe, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Enrique. Adelante. Sí, yo quisiera retomar el tema que el compañero puso de las asignaturas de ciencias naturales. Debo recalcar que también tuvimos una pequeña actividad con una maestra y ella nos hizo en equipos. Y a un equipo le tocó primer grado para que expusieran el tema de la educación sexual en niñas y niños. Entonces sí debo recalcar que es un tema que debemos desarrollar muy, ¿cómo le puedo decir? Muy delicadamente para que a esa edad le podamos explicar este tema a los niños. Estoy de acuerdo con el compañero en su participación, que tocar todos esos temas en el nivel primaria son muy delicados, porque podremos explicar mal y los padres lo pueden tomar de una manera muy, ¿cómo le puedo decir? Negativa. Muy mal. Ajá, negativa, exacto. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en estos temas, principalmente todo lo de la sexualidad y todo eso, debemos de saberlos planear para poderlos compartir con los alumnos de una forma muy, pero muy, bueno. Esa sería mi única recomendación, profe. Gracias, Juan Enrique. Claro que sí, hay temas que son muy sensibles y que se deben de fundamentar bien y de tener pues una metodología y un sentido común para poder explicarlos, que pues articule o que tome en cuenta a todas las expresiones que existen actualmente en ese sentido, ¿verdad? Bueno,
vamos a dar pie a que pues la señorita Lina Azul Martínez Contreras de la Escuela Normal del Valle del Mezquital, acompañada del docente Ismael Zúñiga, nos presenten su exposición relacionada con el tema central de este segundo intercambio académico, que es, lo recordamos, resignificación de la formación docente ante los retos educativos actuales. Entonces, Lina Azul, si no tienes ningún inconveniente, puedes empezar. Recordamos 10 minutos y adelante. Si dentro de los 10 minutos existe alguna puntualización por parte del docente, es válido. Adelante. Sí, gracias. ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve la presentación. Bueno, Adelante. gracias. Soy alumna de la Escuela Normal Valle del Mezquital y el curso donde reflexiono sobre la práctica educativa se llama Aprendizaje en Servicio. Mi nombre es Lina Azul Martínez Contreras y estoy terminando el 7º semestre en Grupo C. Y pues vamos a hablar de la resignificación de la formación docente ante los retos educativos actuales. Me gustaría retomar lo que es la práctica educativa. Según Antoni Zavala, dice que son relaciones interactivas entre profesores y alumnos, donde incluye una organización grupal, donde hay contenidos de aprendizaje, donde en esos contenidos utilizamos recursos didácticos y existe tiempo y espacio, así como un criterio evaluador. Para mi práctica llevo procesos complejos, interacción de diversos elementos, información y relación pedagógica, interacción con profesores, estudiantes e instancias académicas, y la atención centrada en procesos de aprendizaje. La investigación de la práctica educativa, pues bien, se construye desde la práctica y pretende comprenderla y mejorarla a través de la transformación. Requiere un análisis de las situaciones. ¿Qué, cómo y para qué hacer investigación de la práctica? Esto para hacer acciones reflexivas sobre nuestra tarea docente, para formarnos a través del análisis de la práctica y el acceso a la administración del saber, la indagación. Un proceso que integra la adquisición de conocimientos y detección de errores que pues a veces nosotros cometemos. También la transformación de concepciones, análisis sobre la importancia de nuestra tarea, alcances y límites de nuestra responsabilidad y reflexión de funciones y ejercicios. Y ante los retos que demanda la docencia, se considera que un quehacer docente, pues nuestra quehacer docente la seguimos haciendo, pero ahora de improvisar, pues nos convertimos en problematizadores, de ser intuitivos a investigadores y de hacer algo rutinario, pues a algo transformador. Y retomando sobre la nueva escuela mexicana, yo creo que es un reto que tenemos actualmente y que como egresados ya casi, pues nos vamos a enfrentar a la nueva escuela mexicana, que exige que el docente, bueno, el rol del docente es muy importante en la ejecución del nuevo proyecto de las nuevas escuelas mexicanas, donde se integra a los planteles educativos, a la familia y a la comunidad. Como docentes tenemos que propiciar la comunicación entre padres y representantes de los estudiantes y también propiciar una excelente atmósfera de trabajo en donde todos participemos para la formación integral de los alumnos. Y en mi caso, pues estoy trabajando una innovación en mi práctica, que es el uso de los recursos educativos digitales. Esto con la problemática que encontré es que hay falta de interés y motivación por el aprendizaje en los alumnos.
así como aprendizajes esperados que no se completaron debido a la pandemia, pues sabemos que no todos los alumnos contaban con recursos tecnológicos y económicos para poder tomar clases. Entonces, bueno, los recursos educativos digitales me parecieron relevantes, ya que actualmente los niños pues están pegados al teléfono, ¿no? Y por qué no que descubran que existe algo más allá de los juegos tradicionales que ellos pues bien juegan, y que desarrollen sus habilidades en los recursos educativos digitales. Algunos retos a los que yo me he enfrentado en estas prácticas es que durante mi carrera nunca me había enfrentado a niños con capacidades diferentes, y pues al llegar a esta escuela de práctica me encuentro con un niño con discapacidad intelectual. Con él tengo que trabajar actividades de primer o segundo grado cuando están en sexto. Y otro es el tiempo, que a veces diseño actividades para el transcurso de la semana de clase y pues a veces hay suspensiones. Actualmente el horario se recorrió ya que el clima está muy frío y para que los alumnos no se enfermen se recorrió, entonces tengo que tener mi tiempo más limitado. Y también al dominio de contenidos, y uno que es muy importante, como lo mencionaba mi compañero anterior, pues no siempre se cuenta con el apoyo total de la docente titular y pues eso me limita mucho. Retomando lo de la Escuela Nueva Mexicana, pues se busca dar una educación integral en la que los alumnos deben aprender, donde se habla de un aprendizaje participativo, cooperativo, de transferencia basado en la práctica, en tareas, en proyectos, y se habla de aprender a convivir, de aprender a ser, y pues no perder los valores. Y los propósitos de la educación se están diversificando. Nos dice que hay una urgente necesidad de vincular la escuela con el aparato productivo, con los problemas sociales, con el sector público y con sus programas. Y una frase que me llamó mucho la atención es la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle, de María Montessori. Y quiero cerrar con esta frase que pues yo creo que todos los docentes debemos de ser innovadores, y un reto al que nos enfrentamos durante la pandemia es que no sabíamos utilizar las tecnologías. Entonces, adaptarnos a las nuevas tecnologías. Cualquier herramienta tecnológica, técnica o juego que te permita jugar seriamente con la incertidumbre garantiza el descubrimiento. Michel Schrash. Y de mi parte sería todo. Gracias. Bueno, del tiempo correspondiente quedan aproximadamente unos 2 minutos. No sé si el maestro Ismael quisiera hacer alguna puntualización de la exposición de su compañera. Adelante. Sí, como no, veníamos reflexionando con la alumna Azul, que está cursando el octavo en el grupo C, sobre la importancia de rediseñar el proceso de formación, precisamente, y en ese marco plantearnos pues, varias preguntas, pero una central podría ser ¿qué formación es pertinente trabajar en el contexto de una sociedad tecnológica y globalizada? Creo que es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Porque luego nos podemos perder con tanta tecnología en la formación o en la construcción de un perfil de un niñito en la escuela primaria o secundaria. Ahí es donde nuestros alumnos tendrían que tener la capacidad de distanciarse y colocarse, saber colocarse para no ser atrapados, ¿verdad? Por ese reflejo de las circunstancias que están viviendo en una sociedad tecnologizada. Porque luego también podremos, o a lo mejor corremos el riesgo de que nuestros alumnos o nosotros mismos idolatremos a la máquina para reemplazarla por el sujeto.
Yo creo que eso sí es grave porque la prioridad la tiene que tener el sujeto y la recuperación del mismo en el acto mínimo cotidiano que es el acto de pensar. Como decía el conferencista hace un rato, ¿verdad? Que el alumno no tenga muchas cosas en la cabeza para que le evaluemos, sino que aprenda a reflexionar, que aprenda a pensar. ¿Sí? El uso excesivo de la tecnología en los procesos de formación nos llevan a correr el riesgo de atomizar el pensamiento, el razonamiento. Es decir, que pudiéramos llevar al niño a que pierda la capacidad de pensar o la capacidad de razonar. En ese sentido, entonces, habría que recuperar a ese sujeto. Creo que era el gran tema de Piaget, porque es tanto que lo hemos hablado y tanto que lo hemos leído, pero que a lo mejor todavía no lo entendemos. El gran problema de Piaget era que el maestro formara al niño o al joven intelectualmente activo, ¿verdad? Que no haga muchas cosas observables, sino que lo forme intelectualmente activo. Y decía, ¿cómo formar a un niño intelectualmente activo? O sea, un niño que piensa, a un niño que maneja hipótesis, a un niño que conjetura, que incluye, que excluye, que categoriza. Y que decirlo es bien fácil. Pero ¿cómo es que en el tema que nos convoca pudiéramos hablar de esto y ya dejar de ser consumidores de teoría, ¿verdad? Porque la teoría nos lleva a lo dado, a lo establecido. Pero ahora, ¿cómo pasar a lo no dado, que sería la construcción del conocimiento, ¿verdad? A la producción de conocimiento. ¿Cómo es que formamos a un alumno normalista que produce conocimiento y que sí, le pida a los autores sus categorías para poder reflexionar ese conocimiento empírico, pero que ya no consuma, que ya no seamos consumidores de teorías, ¿no? Etcétera? En fin, hay muchas cosas de qué hablar, pero creo que el tiempo nos gana. Sí, desgraciadamente el tiempo es corto, pero yo creo que los puntos que emergen de este encuentro serán muy importantes para tomarlos en cuenta y fundamentar el trabajo de las escuelas normales de otra manera, atendiendo pues los propósitos y la búsqueda de ciudadanos mayormente comprometidos con su entorno, para que sean entes que generen pues cuestiones de cambio sustancial en beneficio pues de toda la sociedad en ese entramado social en el que cada uno de nosotros tiene cierta función. Pues muchas gracias. No sé si existe alguna otra intervención. Tenemos aproximadamente unos 2 o 3 minutos todavía para poder escuchar a alguien más en relación a la exposición de la señorita Lina Azul Martínez Contreras. No sé si alguien quisiera comentar algo. Adrián Tonix, me parece. Y en 2:50. Los tiempos de los cholomanes estaban a 5. Joven Adrián Tonix, si vas a comentar algo relacionado con el tema, si no, te pedimos que apagues tu micrófono. Gracias. Bueno, al no haber algún otro comentario, bueno, cerramos la participación de Lina Azul y del maestro Ismael de la normal del Valle de Mezquital. Y escucharemos ahora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango a la señorita Claudia Génesis García Perales, acompañada del maestro Fernando Joaquín Moreno Murillo. Y bueno, pues a partir de este momento tienen 10 minutos. Muchas gracias. Comparto pantalla. Esperamos entonces y lo tomamos después de que empieces a compartir pantalla tu tiempo. Con calma. Ya se aprecia. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la alumna Claudia Génesis García. Soy de 7º semestre, como ya dijo el maestro moderador.
Soy de la Bicener y pues voy a empezar. Yo lo dividí por apartados, no tanto por preguntas, pero las preguntas corresponden a cada apartado, entonces sería lo mismo. Voy a hablar de la transición, de lo que representa la escuela normal hacia la práctica, de los desafíos y las oportunidades de las modalidades que hemos manejado como practicantes, nuestros alcances, bueno, los míos, la experiencia para la formación, cómo influye en nosotros y los retos del normalista y del docente que nos forma como docentes. Primero tenemos la transición de la escuela normal a la práctica, la cual es un proceso inesperado y muy enriquecedor, pero se realiza de manera inconsciente, o al menos así yo lo percibo, ya que cuando uno ve todas estas teorías y todas las estrategias que puedes utilizar, es las cosas que pueden pasar dentro del aula, cuando las ves de manera teórica, realmente no te pones a pensar cómo sería ponerlas en práctica. Y si lo piensas, no sucede, porque cada aula es un espacio distinto y cada niño es un mundo. Entonces, este proceso se realiza cuando menos lo esperas, ya en la práctica, que es cuando estás inmerso y dices, acabo de aplicar una estrategia que aprendí en la normal. Entonces te das cuenta que toda esa teoría que te dieron y todas esas herramientas que tú pensabas que no ibas a utilizar o que a lo mejor no se iban a hacer tal cual, en realidad sí las llevas interiorizadas y las aplicas ya en el aula. En mi experiencia referente a los consejos técnicos, pues debo decir que los primeros consejos fueron en modalidad virtual, entonces significaban una experiencia pues descontextualizada, no conocía yo el entorno escolar de la escuela de la que estaba participando en el CTE, no conocía pues el ambiente ni a los maestros, entonces eran experiencias un poco vagas. Sin embargo, cuando nos empezamos a pasar a esta modalidad que fue la nueva normalidad y empezamos a asistir a las sesiones de los CTEs, se vuelve una experiencia totalmente distinta, real, contextualizada, ya que ya vivíamos la práctica dentro de esa escuela de manera presencial y al mismo tiempo conocíamos lo que sucedía, las relaciones maestro-alumno, alumno-alumno o maestro-maestro. Ya podíamos participar de manera más activa en estos intercambios de experiencias. Ya se volvía algo útil el consejo técnico y algo significativo. Y podíamos comprender una vez más la relación que tenía la teoría con la práctica dentro del CTE. Es donde más se puede visualizar debido a que se desarrollan el proyecto de mejora continua, las estrategias de intervención, se hacen acuerdos entre docentes y directivos, etc. Entonces, sí, primero significó una experiencia pues casi insignificante y después pasó a ser algo enriquecedor. En cuanto a los alcances y retos actuales que tengo como docente en formación, pues primero en cuanto a mis alcances, puedo decir que ya puedo relacionar en ocasiones esta teoría con la práctica y esto promueve la asignación de significado a todo aquello que aprendemos, como ya lo mencionaba antes, y lo podemos convertir en un aprendizaje casi tangible. Y asimismo considero que puedo implementar actividades dependiendo de las necesidades del grupo, pero sobre todo de cada uno de los alumnos que lo conforman. Afortunadamente he tenido la oportunidad de estar frente a grupos con gran variedad, tanto de ritmos como de estilos de aprendizaje y distinto nivel de adquisición de estos. Entonces son muchas cosas a las que uno tiene que estar preparado para vivir dentro del aula y muchas veces tienes que adaptar tus estrategias a lo que realmente es, porque no te habías puesto, no siempre te puedes poner a pensar qué es lo que va a pasar dentro del aula. Hay veces que te va a agarrar de sorpresa. Y como menciona un autor que me gusta mucho, Zabalza,
La planeación y el trabajo en el aula deben de ser flexibles y preparados para el cambio constante. Y este cambio constante precisamente es el que caracteriza a las generaciones a las que nos toca enseñar, porque están inmersas en un mundo de constante cambio en la información, los medios, por la globalización, todo esto. Y bueno, también es importante que como docentes, además de adaptar el trabajo, podamos estar en actualización constante para poder responder a estos retos que también están en cambio constante. En cuanto a la influencia de mi práctica y la formación, pues para mí lo que más ha influido en mi crecimiento profesional es la práctica docente. Desde primero y segundo nos llevan a realizar las observaciones y uno quiere poner en juego esos saberes que está adquiriendo, aunque realmente no sabe qué signifiquen todavía hasta que va uno a la práctica. Y pues yo siento que sí es muy importante lo que aprendemos en la normal y la teoría, pero realmente donde uno se topa con retos imprevistos, oportunidades de crecimiento, etcétera, es ya inmersos en el aula. Y todo toma sentido una vez inmerso ahí. Todo lo que se aprende y lo que uno sabe o a lo mejor tiene guardado y no sabe para qué va a servir. También considero que la práctica nos da confianza en nuestra función docente, lo cual es un aspecto muy importante porque cuando estás frente a grupo o frente a un público, necesitas manejar esa facilidad de palabra, esa seguridad, esa confianza en realmente creer lo que estás diciendo, informarte, darte la oportunidad y reconocer que tú eres esa persona que estás influyendo en la formación y en el moldeado, por decirlo así, de esas personas, de esos pequeños individuos. Entonces, la práctica es un aspecto que te forma la confianza en ti como docente. Y pues esto no podría ser posible sin ayuda tanto del tutor de prácticas como del maestro, del tutor de grupo, perdón. En cuanto a los desafíos y oportunidades que presentaron las 3 modalidades, pues los desafíos fue que nos enfrentábamos a una nueva experiencia. En tercero, cuarto y quinto me tocó practicar en modalidad virtual. En quinto ya se volvió híbrida, pero primero era una práctica totalmente descontextualizada, sin conocimiento de los alumnos, de sus necesidades, de cómo eran, de cómo era el ambiente, no se sabía nada. Entonces, pues uno intentaba aplicar las actividades, mandarlas, revisar, pero pues no era lo mismo. No sabías si realmente la estaban haciendo los alumnos, para empezar, o si las hacían los papás, o los que no entregaban. Había alumnos que estaban inexistentes, nunca se presentaban a las llamadas y no sabías qué pasaba con ellos. No se podía hacer mucho, claro, nada más a lo que estaba a nuestro alcance, sí, pero más allá 2 minutos. realmente no había mucha oportunidad, considero. En cuanto a oportunidades, pues sí, dentro de todos estos retos, sí tuvimos la oportunidad de desarrollarnos en cuanto al uso de las TICs, porque muchas veces no es un aspecto que desarrollamos en nuestra práctica, nos enfocamos más al material concreto, el cual también considero que es muy importante, pero pues si ya existen estas tecnologías dentro de algunas aulas, también podemos aprovecharlas. Entonces fue una oportunidad que se me brindó y aprendí a utilizar estos medios, aplicaciones, juegos, etcétera, utilizando las tecnologías. Y sobre todo, pues se vuelven estrategias
innovadoras, porque son algo a lo que el alumno a veces no está acostumbrado. Y retos, yo en la última pregunta entendí que se refería a qué retos teníamos nosotros como normalistas y qué retos tenían los docentes que nos estaban formando. Y pues yo lo dividí así en dos. En cuanto a nosotros como normalistas, pues tenemos el gran reto de que no tenemos experiencia, tenemos escasa experiencia. Como la mayoría de las prácticas fueron híbridas o virtuales, pues realmente el trabajo en el aula lo estamos aprendiendo a llevar a cabo en estas prácticas. Y los planes de estudio representan un gran reto porque están en constante cambio y sabemos que lo van a estar así hasta siempre, debido a los cambios que suceden en el gobierno, las reformas, etc. Y los docentes formadores también tienen este reto de los planes de estudio. Siento que es el reto que compartimos ambos, y pues ellos también tienen que estar en constante actualización para que nos puedan apoyar, porque ellos nos están formando y nosotros vamos a formar a otros niños. Y pues de mi parte sería todo. Entonces, si haya preguntas o comentarios. Gracias, señorita Claudia Génesis. Pues no sé, alguien que quiera hacer algún comentario al respecto de la exposición de la compañera, y pues lo escuchamos. Recordamos que son 5 minutos los que tenemos para que le hagamos alguna pregunta o algún comentario respecto a la exposición que realizó. Adelante. Bueno, creo que no existe. Veo ahí con ganas de participar a Yasmín. No sé si nos quieras, pues hacer algún comentario, Yas. Creo que no, ¿verdad? No, pues yo creo que sí es muy importante esta situación, que comentas de la transición de las actividades de pandemia ahorita. Y yo creo que a ustedes como jóvenes del séptimo semestre a veces sí les toman algunas situaciones con cierta problemática, porque pues no llevaron un proceso gradual, digámoslo así, de manera normal. Pero nosotros como formadores de formadores, o sea, de apoyo a ustedes que se encuentran en formación, pues confiamos en la capacidad de adaptación que tienen ustedes como jóvenes y como personas que de una u otra manera tienen pues una utilización, pues digámoslo, importante de cuestiones tecnológicas, y que de una u otra manera, bueno, supieron sacar adelante durante la pandemia muchos procesos, que, bueno, no estuvieron inclusive ni siquiera bien cimentados metodológicamente. Lo acabamos de escuchar en la ponencia del doctor Ángel. Entonces, el reto yo creo que fue fuerte y ha sido fuerte, y todavía les queda por cerrar parte de este reto, pero con sus iniciativas, con su empeño, y aparte, bueno, con el apoyo de la escuela normal. Yo creo que de las escuelas normales, yo creo que pues podrán cumplir satisfactoriamente con esta última parte de su proceso, y de una u otra manera, pues también irlos preparando para lo que va a ser la, la entrada ya en vigor en el próximo ciclo escolar, ya de manera pues puntual, de lo que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Y pues todos los retos que debemos de enfrentar ante ella. Y yo creo que el más complicado de todos es el de saber desaprender situaciones, saber reorganizar conocimientos, y también pues el tener esa capacidad de
de entenderla, de entender los requerimientos que busca. Y pues algo muy importante, la articulación que ya se busca entre lo que es la, mm, el universo en el que se va a aplicar de primera mano, pero también en eh, la articulación de ese universo y pues las escuelas normales que somos quienes vamos a proveer de pues personas que se busca que estén capacitadas para ingresar al mismo y hacer el papel de docentes lo mejor que se pueda por parte de ustedes, pues obviamente llevan el nombre de cada una de las escuelas a los lugares a los que van a llegar. Muchísimas gracias, Claudia Génesis. Y pues vamos a continuar. Cerraremos con las anfitrionas de esta mesa, la compañera alumna Yasmín Mesa Lázaro y pues su acompañante, su apoyo, la maestra Laura Cariño Sánchez de esta Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala. Adelante, compañeras. Gracias, buena tarde a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya me presentó maestro Fer, representante de la Escuela Normal Urbana Federal en este segundo encuentro. Y pues voy a compartir las experiencias de formación y aprendizaje acompañada por la maestra Laura Cariño Sánchez. La exposición ya se aprecia, ¿eh? Sí, gracias. Pues nos vamos de la teoría a la práctica. En la normal, pues nos dan vasta teoría, estrategias, métodos, y en la práctica es donde consolidamos esa base teórica que se nos brinda a partir de la generación de las experiencias con la finalidad de potenciar los saberes, habilidades y actitudes que demanda la profesión en ese perfil de egreso que tenemos que cumplir como futuros profesionales. La segunda habla sobre la inmersión al consejo técnico. La verdad, yo estoy muy a gusto con la participación que tenemos estudiantes en formación en la escuela que nos tocó, porque si logran apreciar las imágenes, no es que solo tengamos acceso a archivos, a estar leyendo, sino que se realizan dinámicas con la finalidad de compartir las experiencias de diversos maestros frente a grupos de diversos grados, en donde realizamos reflexiones, análisis, y pues esto claramente aporta a nuestra formación, a nuestro aprendizaje, porque bueno, en este aspecto, últimamente pues habla sobre la nueva escuela mexicana, y en esto nos estamos formando, pues es de mayor relevancia, porque ya no solo lo vemos en la normal, sino ya en la práctica. Para los alcances de mi práctica, pues en el curso, como lo mencionaba la compañía anterior de aprendizaje en el servicio, se hace la construcción de un informe de prácticas en el que se hace un análisis extenso y por obviedad una reflexión. Esto para tener una visión más plena del aprendizaje que tenemos dentro del aula y fuera. Y pues con el objetivo de trabajar en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros alumnos y pues obviamente de nosotros. Nosotros en séptimo semestre, pues al realizar ese informe de prácticas, vemos en qué tenemos deficiencias y cómo podemos mejorar, ya que en este octavo semestre que estamos por iniciar, pues son vastas semanas y tenemos que mejorar, tenemos que sacar nuestro mayor potencial para ello, porque esto ya es un acercamiento a la realidad, en lo que a corto plazo nos vamos a estar dedicando a trabajar con
estudiantes, con niños, no solo de primero, segundo, sino vamos generando un amplio panorama de lo que nos espera en un futuro. Y pues nos llevamos durante la práctica algo más que experiencias, nos llevamos aprendizaje, ya que por medio de las acciones, las interacciones dialógicas, pues vamos aprendiendo de los niños y ellos de nosotros. Cada día aprendemos algo diferente y también pues los procesos metódicos, las estrategias de enseñanza que debemos utilizar, que nos funcionan, que podemos modificar, y también las herramientas pedagógicas que en lo particular me permitieron producir nuevos significados, transformarme y transformar la escuela y su contexto, porque ello nos lleva a la reflexión, a la resignificación de lo que estamos haciendo, de lo que estamos abordando, y tenemos una nueva mirada. Bueno, vamos creando una nueva mirada, una nueva perspectiva de lo que de lo que consiste nuestro trabajo. Algunos de los retos y oportunidades durante la formación, pues claramente fue estar presencial, virtual, después híbrido. Y como lo mencionábamos, planear actividades en casa era un gran reto porque no conocíamos los intereses de los niños, los estilos de aprendizajes. A veces los dispositivos tecnológicos nos impedían tener comunicación con ellos, ya que la mamá se iba a trabajar, llegaba hasta tarde. Entonces, existió o se hizo una gran brecha, pero también esto no solo fue un reto, sino una oportunidad de aprendizaje para nosotros en formación, incluso para maestros que ya tenían trayecto, y fue el manejo de nuevas plataformas. Estar actualizándonos, innovando, utilizar nuevas estrategias que dejaran de un lado un poco la escuela tradicionalista de memorizar, hacer planas, y también algunos de los retos ya de manera híbrida fue el rezago de los alumnos, ya que fue muy notorio porque muchas veces los papás eran que pues haz esto, haz lo otro, y daban la respuesta como que no dejaban pensar a los niños, y entonces eso ya fue un reto para nosotros. Y pues atender a un grupo no de un cierto número, sino aquí de 25 a 30. Entonces, pues sí era algo en el que, en lo que todavía tenemos que trabajar, porque pues tenemos que atender a muchos y también incluirlos al trabajo colaborativo. La pandemia nos dejó que todo era individual, realiza tu actividad individual, y se perdió un poco ese trabajo colaborativo, pero no es algo que solo nosotros veíamos, sino que los niños extrañaban, porque ya al regreso a clases pues era estar compartiendo con los compañeros, estar dialogando. Y más que esto, representó una transformación a nosotros mismos, porque como lo mencionaba, tuvimos que actualizarnos, hacer manejo de nuevas tecnologías, de implementar nuevas estrategias que beneficiaran obviamente a la educación de nuestros estudiantes. Y ¿qué buscamos? La resignificación de la formación docente. Estamos buscando una escuela diferente, pero para ello tenemos que ser maestros diferentes. Y esto a partir de que, como lo mencionaba el doctor en la mañana, de la autonomía profesional. No esperar a todo, sino que buscar nosotros indagar. Más allá de ser maestros, somos investigadores. Estamos con personas que pues son cambiantes, la sociedad cambia drásticamente día a día. También el análisis y la reflexión, lo que se debería fomentar más en la normal es el análisis y la reflexión de nuestra práctica docente. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar para llegar a la excelencia, a la calidad de educación que la nueva escuela mexicana nos exige? Y pues obviamente la actualización. Mencionábamos que se leen filósofos, sociólogos ya muy de muchos años, y la sociedad ya no es la misma. Ya todo ha cambiado
y nosotros tenemos que cambiar junto con ellos, vamos a la par. Como lo veíamos en pandemia, se integraron los dispositivos tecnológicos y nosotros tuvimos esa oportunidad, ese reto de poder hacer uso de ellos, de aprender a manejarlos, de investigar qué aplicaciones nos podían funcionar. De igual manera, la didáctica, considero que sí se ha perdido bastante la didáctica. A veces, o bueno, mi titular también lo mencionaba, es que a veces no es que pones una hoja de trabajo o un video, sino qué funcionalidad le vas a dar a ello. No es solo porque los niños pasen viendo todo el video, sino qué podemos hacer para que surja un aprendizaje significativo en ellos. Y pues obviamente la innovación, lo que tenemos, no igual dejar de lado que la innovación va de la mano con la tecnología, porque no es así, sino que innovar es de lo que ya tenemos, tratar de gestionarlo, de mejorarlo para que sea más funcional en la actualidad, porque como lo mencionaba, ya la sociedad no es la misma que la de hace unos 15 años. Y la gestión, a veces tenemos algunos problemas nosotros como docentes en formación, que no sabemos llenar algunos papeleos, algunos, bueno, sí, todo curricular administrativo. Entonces también habría que dar una mirada hacia ese aspecto, porque luego nosotros pues sí nos vemos como que en aprietos de qué hacer, a quién acudir. Y pues, ¿qué hace que una escuela sea genial? Sin duda, o bueno, en lo personal yo considero que es la didáctica del maestro. El que transforma el aula, el que realiza el ambiente de aprendizaje, el que va a hacer que los niños aprendan, que se interesen, que se motiven, pues sin duda va a ser el maestro. No olvidando que pues el centro es el alumno, pero nosotros motivarlos, guiarlos para que tengan realmente, adquieran y construyan esos aprendizajes que necesitan para la vida. Y pues una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Y recordemos que el aula es un laboratorio de aprendizaje y que el que aprende, el que se arriesga a enseñar nunca va a dejar de aprender. Y pues eso sería todo. Gracias, Yasmín. Agradecemos tu participación. Pues damos pie a los 5 minutos para alguna intervención. No sé, maestra Laurita, si tuvieras algo que comentar, adelante. Sí, muchas gracias. Sin duda alguna, la participación en este segundo intercambio académico, resignificación de la formación docente ante los retos educativos actuales, ha permitido que en este caso Yasmín pueda expresar esa resignificación que le está dando a su formación docente. Hoy por hoy son una generación que ha transitado por 3 diferentes etapas. Iniciaron de manera presencial, casi al inicio se retiran de la escuela porque nos llaman a permanecer en casa. Esa adaptación entre clases virtuales y arriesgarse a preparar prácticas virtuales también les demandó preparación, les demandó iniciativa, les demandó un nuevo significado a su formación docente, porque si bien es cierto, las clases iniciales eran en el aula y tenían un referente frente a ellos, también lo fue el hecho de que ellos junto con nosotros como formadores tuvimos que resignificar nuestra formación, nuestra labor docente, prepararnos para poder atender sus demandas de aprendizaje, sus demandas educativas, pero sobre todo para poder orientarles en el trabajo virtual que tuvieron que desempeñar. El acompañamiento que se pudo haber brindado en esos tiempos para ellos, sin duda alguna fue importante porque hoy en cada una de las participaciones se está viendo reflejado. Ahora bien, esta integración de conocimientos, de saberes, pues sin duda alguna, además de retos, pues les ha permitido tener oportunidades de aprendizaje, oportunidades de búsqueda, oportunidades de conocimientos nuevos, consolidación de conocimientos. Esa resignificación de la labor docente va de la mano con la experiencia
que están teniendo día a día. Afortunadamente para la generación que tenemos ahorita en la normal urbana, no ha habido negativa en cuanto a que se involucren en los trabajos del Consejo Técnico en las escuelas primarias. Eso para ellos es una gran área de oportunidad, una gran fortaleza, porque los involucran y les permiten participar, les permiten conocer los materiales que están llegando a las escuelas, les permiten participar en esas etapas y procesos de análisis, esos procesos de reflexión, les están permitiendo acceder a cómo van a transitar en el cambio de plan de estudios. Sin duda alguna, son una generación importante porque van a concluir sus estudios teniendo una mentalidad diferente, siendo conscientes de que requieren hacer un cambio en el significado de su profesión. Cambio en el sentido de que el maestro no solamente va a ser aquel que se pare frente a un grupo de niños y conduzca una actividad o guíe un trabajo. Me encantó lo que decía el doctor Díaz. Hay que estar atentos a qué quiere aprender el alumno y estoy segura que esta generación que está por egresar se va a llevar ya en mente esa idea. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? Pero ante todo, ¿qué requiero observar para saber que mi estudiante tiene ciertas demandas de aprendizaje y sobre todo apoyarnos de la parte socioemocional que tanto afectó a los estudiantes y a los docentes, que tanto requiero como maestra en formación y maestra formadora, cuidar esa parte emocional para poder apoyar, para poder contribuir, pero sobre todo para permitir que el estudiante se desenvuelva de una manera con confianza, con libertad y con la certeza de que si se equivoca, va a haber quien le guíe para poder redireccionar el trabajo. En verdad, considero que esta resignificación de la profesión docente es un concepto, si me permiten el término, que a todos nos atañe, a todos nos involucra, pero sobre todo a todos nos compromete. Nos compromete a seguirnos preparando, a tener una formación continua, a estar atentos a qué nos demandan los cambios en los sistemas educativos en cualquiera de los niveles y sobre todo pues estemos también atentos a la demanda de la sociedad, porque nosotros al final rendimos cuentas a la sociedad, nosotros con los estudiantes que egresan de las normales y los maestros en formación que próximamente serán nuestros estudiantes, rinden cuentas a los papás. Y los papás no son más que la sociedad. Esa relación de la que hablaba el doctor Díaz, ¿no? Escuela, comunidad, Estado. Y volver la mirada hacia la comunidad para poder atender las demandas también y convertir lo que sucede afuera en algo que se puede trabajar desde adentro de las escuelas, pues es una tarea que nos atañe no solamente a la educación básica, también a nosotros como formadores de docentes. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, pues gracias a ustedes por compartir y hablar de ustedes. Me refiero a todos los participantes de esta mesa del séptimo semestre. Vemos muy concretos muchos tipos, los diferentes tipos de visión que se han manifestado a lo largo de estas casi 2 horas de trabajo. Ya demuestran pues un conocimiento claro y una preocupación, obviamente, de lo que les espera y del trabajo que están haciendo para cerrar este proceso de formación como nuevos docentes, que en el tiempo, bueno, ya realmente es muy poco. Menciono nuevamente y agradezco a la Escuela Normal Superior del Estado de México, representada por la alumna Jocelyn Hernández Ortega y el maestro Javier García Reyes. De la misma manera, externamos los agradecimientos y su participación en esta mesa del séptimo semestre a la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, y pues quien representó dignamente a esta institución es el compañero Jairo Uriel Tenango Lima, acompañado del docente Merced Gerardo Aguilar Fonseca. ¿Sí?
También, y de la misma manera, muy agradecidos por la participación de la Escuela Normal del Valle del Mezquital, representada por la alumna Lina Azul Martínez Contreras y el docente Ismael Zúñiga Neria. En el mismo tenor, la participación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, a cargo de la señorita Claudia Génesis García Peralta, ¿sí? No, Perales, perdón. Perales y acompañada del maestro Fernando Joaquín Moreno Murillo y pues finalmente, ya con un poquito más de confianza, señorita Yasmín Mesa Lázaro y la compañera Laura Cariño Sánchez. Pues agradecemos la participación de todos ustedes y en este momento, bueno, damos por terminado los trabajos realizados en esta mesa. También agradeciendo el trabajo que como relator va a realizar el maestro Lenín Juárez Blancas y el apoyo de los jóvenes del staff que, bueno, estuvieron pues aquí presentes por cualquier situación que se pudiera presentar. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la actividad de la clausura que se dará en unos próximos 15-20 minutos. Muy buena tarde a todos y muchísimas gracias por sus participaciones. Stephanie Juárez López, ¿algún comentario? No, profe, al contrario, todo salió muy bien y pues más que nada muchas felicidades a todos. Un saludo a la maestra Laura. Gracias, Stephanie. Gracias. Agradecemos tu comentario final para cerrar por parte de la comunidad estudiantil. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buena tarde y nos vemos en un ratito. Hasta luego. Buenas tardes, hasta pronto. Un gusto saludarles. Hasta luego.